Bien, bueno, hola, ¿qué tal? Soy Elia Gasparolo, soy artista visual y bueno, es un placer tenerte acá. Muchísimas gracias, Elia. Vamos a empezar esta entrevista con algo que siempre tocamos en este espacio, que es ¿cuándo decidiste ser artista? Yo creo que desde siempre, ¿no? Yo iba a clases de dibujo, mi papá me llevaba a clases de dibujo, me encantaba dibujar, probar con materiales. En el colegio secundario siempre pensaba en instalaciones. En mi casa también quería pintar, no sé, los techos y las cosas. Y eh, cuando terminé la secundaria, ser artista en ese momento no era una opción. Bueno, la familia tenía otras preocupaciones, ¿no? Entonces decidí estudiar traductorado de inglés. De hecho, soy traductora. Y siempre seguí haciendo talleres de pintura. Me fui a vivir al sur y después me vine a vivir a Buenos Aires y bueno, llegó un momento en donde le pude dedicar más tiempo y bueno, y me fui como, bueno, absorbiendo, entrando en ese mundo que yo sabía que era el mío, ¿no? Así que fue un hermoso regalo que me hice. Y entonces estás hablando de que tu familia te apoyaba desde pequeña, por lo que estoy entendiendo. Sí. ¿Esto también crees que fue algo positivo para tú también desarrollarte aún más como artista, más allá de que terminaste siendo traductora? Sí, 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 aparte que en realidad siempre noto que los elementos siempre están, siempre están. A mí me gustaba mucho estar en el taller de mi abuelo, ver herramientas, en el taller de mi abuela, que era modista. Yo era muy inquieta, así que siempre me ponían a ordenar hilos, y yo ahora vivo rodeada de hilos, ¿no? De hecho, yo me río porque cuando empecé a experimentar con biotextiles, mi abuela en ese momento estaba viva y bueno, ella modista, un día la llamo y le digo, estoy haciendo un vestido de mandarinas. Y mi abuela me decía, ¿qué? ¿Un vestido de mandarinas? Bueno, era divertidísimo, ¿no? Así que yo creo que esa información siempre está. Después va saliendo. ¿Cuán importante crees que es el apoyo familiar en todo el mundo del arte? Porque hay gente que no tuvo esta suerte y que fue pues desarrollándose artísticamente sin apoyo, pero ¿crees que es importante ese apoyo desde la infancia? Mira, más que, no sé, creo que lo bueno es que los elementos están, uno los va absorbiendo, los va experimentando y yo creo que después hay momentos en donde todo empieza a ser como un gran clic. Si bien yo iba a talleres y todo, ser artista para mi familia por ahí no era una opción por preocupaciones económicas, ¿no? ¿De qué vas a trabajar, nena? ¿No? Y era entendible también. Y yo creo que también haber hecho talleres, insistir internamente en eso, me superalimentó. Y ser traductora en un punto también alimenta. O sea, yo creo que lo más importante es confiar de que todo siempre está ahí, ¿no? Y todo encuentra su cauce. Claro, entonces tuviste un momento donde hiciste toda la carrera de traductora y luego empezaste en el mundo artístico o nunca lo abandonaste, siempre lo tuviste paralelo. Siempre pinté, ¿no? Lo que pasa es que también después le pude dedicar más tiempo, ¿no? Pero siempre yo insistía en ir a talleres, ir a muestras, bueno, observar, escribir, leer mucho. Y bueno, era algo más como un movimiento interno mío, ¿no? Hasta que después le pude dar ese espacio. Hablas sobre el biotextil y yo que te conozco como artista sé que has estado ya, o yo he estado en algunas de tus muestras, pero ¿qué representa para ti ese movimiento artístico de lo biotextil? Bueno, para mí fue un ejercicio de libertad total, ¿no? Yo soy mendocina, ¿no? Y tengo esa cosa de la montaña, la naturaleza muy adentro mío. Pero bueno, yo ahora vivo en un departamento en Palermo, ¿no? Entonces, es como que uno siempre tiene ese deseo, ese anhelo de naturaleza. Entonces, con los biotextiles, al observar el proceso de transformación, que es algo que yo tengo todo el tiempo presente en mi obra, entendí como un juego. Dije, ok, con el biotextil puedo generar una nueva piel. Y como tiene esa textura, ¿no?
Y digo, bueno, entonces yo me puedo poner la piel que yo deseo. Entonces, si yo deseo la naturaleza, a mí me da alegría comer mandarinas, ¿por qué no puedo ponerme ese gesto sobre mi piel? Entonces lo encontré realmente como un juego y como esa posibilidad de armarse la piel que uno quiere tener, ¿no? Claro, también suena mucho hacia la energía, hacia la conexión con la tierra. Claro. Cuando uno ve tu obra y se ve, se palpa la presencia de esa energía, de la conexión con la tierra. Sí, de hecho, cuando yo empecé a hacer estos biotextiles y encontré que por ahí era, lo que me pasó fue que automáticamente empecé a pensar cómo continuaba mi proceso, porque a mí me interpelaba mucho, y es que con el tiempo los ofrendo. Por eso los biotextiles que yo hago no tienen otras piezas que no sean de biomaterial, o las coso con hilo orgánico, no le pongo herrajes, pero porque yo necesito que vuelvan a la tierra, que se disuelvan, y para mí es un gesto de que vayan a ese inframundo, esa muerte que es vida para una nueva vida y fuera de mi control, ¿no? Y de hecho esas ofrendas para mí eran muy sagradas, eran muy significativas. Cuento que en una yo quería prenderla a fuego, como quien prende cascaritas de mandarina, el olor, ¿no? Sí. Pero yo no podía prender fuego en la montaña, no lo podía hacer. Y yo digo, ¿cómo puede ser si la ofrenda es al fuego? ¿Cómo hago? Bueno, estaba nublado, había una posible tormenta y se largó a llover. Y dije, sí, ahora sí puedo prender fuego, lo puedo ofrendar. Y la lluvia limpia todo esto también conmigo, ¿no? Como se va todo. Y me pareció un regalo. Claro, es prácticamente como un ritual. El ritual del ritual. Sentí como que tuve el permiso para hacerlo, ¿no? Porque en la montaña siempre se pide permiso. Y bueno, y luego hacer hilo a mano, teñirlo con tintes naturales y poder bordar el cielo de esas ofrendas. Entonces ahí yo sentí esa conexión, ¿no? Del cielo, la tierra, el inframundo, y ahí pude encontrar mi obra con biomateriales, ¿no? Así que bueno, fue una experiencia alucinante para mí. Claro, entonces, cuando estas obras, no sé si están a la venta o has vendido a este tipo de obras, ¿qué representa para ti como artista que alguien quiera tener esa parte de ti? Porque es una parte de ti, es una extensión de tu pensamiento, y que alguien quiera tenerla y decir, mire, yo con esta obra me identifico. Me pasó mucho con el tema de los cielos, ¿no? Yo, bueno, hago los cielos a mano, con tintes naturales y cosas que yo consumo en mi casa también. Entonces hay como una ofrenda mía también. Yo estoy dedicando mi tiempo. Quiero que eso tenga también mi tiempo. Entonces, cuando bordo cielos simbólicos, bueno, la gente se queda como muy conmovida, ¿no? Y bueno, para mí es un regalo total, ¿no? Está buenísimo. Si alguien está interesado o tiene esa chispa, esa línea artística, ¿cómo crees que deberían ser sus primeros pasos? ¿Cómo le consideras a la gente? ¿Cómo fueron tus pasos para saber si alguien estaba en ese mismo proceso de Elia de hace unos cuantos años? Mira, yo creo que hay algo interesante que es lo que yo siempre insisto, que siempre todo está. Entonces, es muy normal habitar constantemente la pregunta o esa angustia de ¿qué hago con esto? ¿Qué pasa? Creo que eso es como ahí el deseo trabajando. Entonces, aceptar la incomodidad. Y confiar, ¿viste? Tampoco hay necesidad, ¿viste? De esa superproducción o de... No, cada uno tiene su ritmo, hay silencios que son muy fuertes, ¿no? Hay momentos que son muy fundantes, entonces creo que es una cuestión más de confianza. Claro, porque con el tema de la identidad, eso que dices de que esos silencios que son muy fuertes, sabemos que todos los artistas pasamos un momento que sentimos, no sé si llamarlo fracaso o sentimos el miedo al no ser aceptados y decir, wow, ¿será que esto que estoy haciendo realmente
está funcionando, porque empieza el ecosistema que te rodea a criticarte, o ni siquiera criticarte, a tener ese silencio que estás diciendo y tú dices, ¿será que tienen razón? ¿Has vivido o has procesado ese momento? Sí, pero bueno, quizás es que yo, digamos, de más grande puedo darme más estos tiempos, ¿no? Cuando mis hijos también estaban un poco más grandes. Entonces, quizás tuve la suerte de llegar con otra edad y con otros tiempos y con otras preguntas. Yo creo que lo más importante es que seas fiel a lo que vos sentís. Vos tenés toda tu vida para ir desarrollando tu obra. Obviamente que es muy importante estudiar y rodearse, aprender de los que saben, rodearse de los que saben, pero cuidar el proceso propio, porque creo que no hay nada como el proceso propio. No podés desviarte de ese proceso para que a alguien le guste más, porque ya no es tu obra, sería como... Claro, estás intentando calzar en la moda, en la tendencia. No sé, ¿no? Creo que eso es más frustrante. Si uno va confiando en lo que hace, poquito, mucho, lo que sea, por lo menos tiene esa tranquilidad de que es su propia expresión, que al fin y al cabo creo que... Es lo que todos buscamos como artistas, que se note el trabajo y que seamos reconocidos por lo que hacemos y por nuestra esencia como artistas. Tal cual, y bueno, también el bordado, ¿no? Hay una cierta insistencia, hay una cierta constancia. Recalco mucho también en lo silencioso, ¿no? En ir de a poco observando, que mientras más uno puede ir escuchándose y reflexionando, creo que es más por ese lado, ¿no? Hablabas de los hilos y de todo lo que es la tintura natural. Cuéntanos un poco de eso, porque la verdad que suena increíble y a veces también muy divertido saber qué va a dar de color, ¿no? Según la técnica. Total. Bueno, me gusta mucho hacer hilo, ¿no? Porque es como, bueno, yo soy traductora de inglés, doy clases de inglés. Mi trabajo es de dar clases de conversación de inglés. Claro. Digo también porque eso también está bueno contarlo, ¿no? Sí, es la vida misma. Obvio. Y siempre este deseo de hacer arte, entonces yo estoy constante, creo que es la performance más larga de mi vida, estoy todo el tiempo haciendo hilo, ¿no? Y uso y voy a mano y lo voy haciendo. Y por otro lado, mi obra tiene mucho que ver con lo doméstico, ¿no? Entonces voy separando cáscaras de cebolla, porotos que dan unos azules increíbles, bueno, distintas cositas que voy encontrando que sé que generan pigmento, y cuando junto cantidad y junto hilo para teñir, voy y lo tiño, ¿no? Y también exacto, es química, bueno, es la cocina, ¿no? Entonces en mi casa hay como una cosa, ¿no? Que se come, que ya es cáscara, ¿no? Mis hijos... Claro, la dinámica familiar. Mi heladera, ¿no? Es particular. Pero bueno, también es divertido porque es todos los ritmos, ¿no? Y también voy aprendiendo mucho del error, que eso me encanta, porque el error... no es error, el error es un conocimiento nuevo, decir, bueno, ok, esto tiñe así, si esto se mezcla con alumbre, va a dar un tono más violáceo, si se mezcla con ácido cítrico, se va más para los naranjas. Bueno, empezar a entender esas técnicas. También me capacito mucho, he tenido profesoras increíbles, entonces, bueno, voy aprendiendo, voy experimentando, y también puedo ir observando cómo todo eso va resistiendo o cambiando o cooperando con el tiempo. Claro, pero lo que pasa es que haces una línea con estos hilos que no sabemos qué va a dar. O sea, hay una idea base de lo que uno quiere que llegue, pero la realidad es que dejamos que la naturaleza haga lo que quiera, y eso después afecta en lo que quieres transmitir en la obra. Sí, por ejemplo, me pasa con los collares de biomateriales, ¿no? Tengo exhibido aquí en el MAP, en una muestra que se llama Bioartesanías, el futuro ya llegó, junto a otros artistas, es una muestra colectiva, y tenemos distintas piezas, ¿no? De investigación biotextil, de biomateriales. Yo tengo 3 collares, ¿no? Hay uno de Malbec, uno de mandarinas y uno de lavandas, que los he hecho hace 4 años atrás. Y el Malbec, al principio, tiene un rojizo aterciopelado divino, un bordó.
Y con el tiempo se va poniendo cada vez más marrón, más amarronado. Claro, se va oxidando. Vivimos en el planeta Tierra, hay oxígeno. Entonces, las cosas se van oxidando con el tiempo, ¿no? El collar de mandarinas era un naranja bien amarillo y tengo algunas pieles, digamos, de mandarinas de este collar biotextil más amarillas, pero otras las tengo con un naranja cada vez más oscuro con el paso del tiempo. Y a mí me divierte porque ese collar, bueno, está transitando, ¿no? Y exacto, y me parece muy interesante, ¿no? No todo puede estar congelado. No, y que también cada vez que una persona vea la obra, quizás la vea diferente. Total. Oh, hay un ángulo diferente, algo lo estoy viendo diferente. Sí, y mi sorpresa es que, por ejemplo, esas piezas las tengo hechas desde pandemia. Claro. Entonces, yo también puedo ir respondiendo cuánto duran, porque lo estoy viviendo yo también junto con la pieza, ¿no? Porque también la pregunta a veces es, ¿cuánto dura algo biotextil? Bueno, yo lo estoy viendo, ¿no? Y hasta ahora te puedo decir que tiene 6 años. Wow, vamos a ver. Un niño más, otro de tus hijos. Tal cual. ¿Cómo es eso ahora que comentábamos de tus hijos? ¿Cómo ha sido ser una madre artista, más allá de que también trabajas con inglés? ¿Cómo también lo ha visto que influya en su vida? No sé qué edad tienen, pero me imagino que algo ha de influir. Sí, bueno, de hecho ellos muchas veces me preguntan, ¿esto lo tiro? ¿No? Esto es cáscara, esto se tira. Es muy interesante porque ellos cooperan y observan y también tienen un ojo súper crítico y yo les pregunto mucho a ellos también. Y, por ejemplo, bueno, en el museo tengo exhibido también un móvil de kombucha y yo cultivo kombucha y, bueno, la kombucha es un proceso de fermentación. De vuelta, vivo y trabajo en mi casa. Entonces ellos también van viviendo los olores del trabajo de fermentación de la kombucha, van viendo el crecimiento de los materiales. Y a mí me parece muy interesante que ellos puedan ser testigos de eso y obviamente un artista es expansivo, entonces también es un muy buen ejercicio de no invadir tanto al otro, ¿no? Entonces yo voy y vengo porque, bueno, no, claro. Claro, en tu obra se puede notar alguna evolución con respecto al entorno de ser madre, o sea, hay algunos efectos o algo que se vincule. Totalmente. Creo que la mayoría de mi obra tiene procesos, entrar en procesos de mucha observación. También es lo que me pasa con mis hijos, también me gusta que mis hijos lo vivan y a mí también me libera mucho. Por momentos, ser testigo de algo, no estar todo el tiempo actuando, si bien uno genera el contexto, ¿no? Porque soy yo que pongo la kombucha en un espacio rectangular y no en otro espacio, ¿no? Digo, yo pongo condiciones, pero también tengo la suerte de ser testigo y de ver eso, que ya no es tanto mi control. Y para mí eso es un regalo. Me gusta mucho pasar por ahí. Claro, por todo este tipo de procesos. Pues sí, todo es procesos, la verdad. Todo es proceso. Todo es proceso. Bien, hablemos un poco de tus últimas muestras. ¿Dónde se está viendo tu obra? ¿Dónde se está mostrando tu obra en este momento? Ahora estamos 2 de abril del 2026. Sí, bueno, como te decía, tengo una muestra de bioartesanías, es una muestra colectiva en el Museo de Arte Popular. Tengo un dibujo en una muestra colectiva en el espacio 4 toneladas en la Galería Larreta. Y estoy en la Galería Cecilia Caballero con una muestra que se llama Fragilidad y Fortaleza. Es una muestra con Joaquín González Bonorino y Surshal, que está compuesto por Cecilia Caballero e Isabel Ugoldi. Y justamente, bueno, ese es un claro ejemplo de procesos. Los 3, ¿no? En esto que es una muestra textil, en donde el tiempo y la relación con la materia consideramos que es un eje que tenemos en común, y la obra que yo llevo es resultado de un proceso de observación del ciclo vital del gusano de seda. De hecho, yo de niña cultivaba gusanos de seda, era muy común. Yo vivía en Mendoza
era muy común que todos fuéramos a la escuela con una cajita de zapatos con gusano de seda. Ah, qué interesante. Era extremadamente común. De hecho, yo tenía el árbol de mora en la vereda de mi casa. Entonces, para mí era súper orgánico todo, ¿no? Entonces, cuando mis hijos, uno tenía más o menos cerca de 5 años y el otro 8 años, yo les comento, hay un acercamiento y más adelante, con todas estas preguntas del mundo textil, de los biomateriales y los ciclos, decido cultivar gusanos de seda para que mis hijos puedan ver la belleza del proceso de transformación completa. Deben vivir esa experiencia que viviste de infancia. Lo que te decía, siempre todo está, ¿no? ¡Wow! Me encanta. Y a mí me impactó muchísimo porque es una enorme transformación silenciosa. De vuelta, ¿no? Lo chiquito, lo silencioso es enorme. El gusano de seda se teje con lo que tiene, que es seda, para envolverse, para poder transformarse, ¿no? Entonces, ese capullo tiene que tener una cierta estructura y rigidez porque él va a dejar de existir como gusano, se va a transformar completamente durante 12 o 13 días y va a salir como una mariposa que va a romper el capullo y va a salir caminando. Ese capullo roto es un hilo roto que en la industria de la seda no es el hilo ideal. ¿Por qué? Porque el capullo entero tiene 1200 metros de seda. Entonces, a mí no me interesa la seda como material productivo ni constructivo. A mí me interesa observar un capullo roto que me está contando de un enorme proceso de transformación. Claro. Esa observación de las mudas de los gusanos, cómo se sacan su piel, los silencios, cuando comen, cuando se envuelven y cuando aparece la mariposa, es algo indescriptible, de una vitalidad y de un impacto indescriptible. Ahora, yo no me dedico a cultivar gusanos o a investigar, insectos. Yo hice esa experiencia, que era casi una experiencia era de mi niñez, para vivirla con mis hijos. Ahora, ¿qué pasó? A mí me interpeló profundamente. No solo en cuanto al crecimiento de mis hijos y observar las transformaciones y el paso del tiempo, sino la escala y qué consideramos valioso. Entonces, empecé a tratar de hacer un hilo de seda como si fuera hilo continuo, pero con capullo roto. Porque me parecía que ahí se contaba otra historia. Y paralelamente, pelando cables para que el cobre de los cables pelados empezara a hablar con la seda y poner en valor, ¿no? ¿Cuál es el valor de la seda? ¿No? ¿Cuál es el hilo con el que uno quiere trabajar? Y de ahí continué trabajando con filamentos de cable, con hilos de lurex, ¿no? Un proceso también como mío propio de mostrarme otras riquezas y bueno, qué es lo que valoro yo, ¿no? Entonces, llevo parte de ese trabajo a la muestra Fragilidad y Fortaleza, en donde exhibo todo el tiempo lo que se considera error, ¿no? Un capullo roto, un capullo doble, o casos de gusanos que por una cuestión genética no pueden armar un capullo rígido y queda una tela frágil y blanda. Bueno, yo le armo una estructura como la que no tuvieron y esa obra se llama Reliquias y están exhibidas ahí en la galería junto a las obras de mis otros compañeros. Luego tenemos acá, que luego voy a estar dejando acá en gráfica, todo un tema de constelaciones, de estrellas. Cuéntanos de esa muestra, de esa obra. Bueno, siempre tengo como siempre me voy a los cielos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay abstracciones o por ejemplo, esta obra de seda que expongo el error del capullo doble, termino haciendo nebulosas. Me fascina, de vuelta de niña, observar el cielo. Yo era una chica que preguntaba mucho, ¿no? Entonces yo de muy chica parecía con dudas existenciales, ¿no? El cielo, el más allá. Y me acuerdo que mi papá sostenía bastante esas preguntas, ¿no? Y el cielo, ¿no? Siempre lo pensé y lo cuento, ¿no? Para mí es un enorme manto protector que me indica que todo está ahí, que todo está bien, que sos parte de algo y que los tiempos son otros. Y a mí eso me fascina. Entonces, como tengo poco espacio, me pongo a bordar cielos en servilletas, ¿no?
y voy haciendo constelaciones y voy armando esta obra de que siempre hay un buen cielo, ¿no? A lo largo del año, porque hay algo como divertido, ¿no? Con las redes sociales vos decís, hoy podés ver el eclipse en Europa, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los cielos acá en el hemisferio sur? Acá, yo estoy acá. Bueno, ¿en qué momento se ve bien la Cruz del Sur? ¿En qué momento se ve, no, las playas de eso? Y decido bordar esos cielos. Entonces, con esta idea de los ciclos y las temporalidades, siempre hay buenos cielos, ¿no? Y cómo estas distintas constelaciones en servilletas se van uniendo, y esa obra se llama Gravitación. Y en base a eso también, a mí me encanta la astronomía y leer, y empecé a bordar cúmulos y nebulosas. Y bueno, me gusta también bordar mucho, o sea, dejar al descubierto la espalda de estos bordados, porque hay como en un punto la constelación que es el dibujo, ¿no? Que nosotros vemos, un perro, el centauro, pero también otras constelaciones que son las del gesto de bordar. Cuando hay una nebulosa aparecen líneas, que es más que nada el gesto, el trabajo propio de quien lo está haciendo, ¿no? Y se nota también los tiempos. Eso, yo creo que todo lo que hemos estado hablando me lleva mucho a tu abuela, porque hay una presencia de lo textil, del bordado. Sí. O sea, siento que tiene una conexión muy cercana, tu vínculo artístico, con esa herencia familiar y también esa herencia hacia la tierra. Total, mi abuela era una mujer súper conectada, silenciosa, ¿no? Cosiendo, rodeada, ¿no? De estos hilos, y tenía una estética divina, ¿viste? Y a lo mejor que a mí me encantaba cómo dibujaba, cómo pintaba, y yo la observaba muchísimo. Y me doy cuenta, es más, yo siempre, una mujer muy decidida, yo siempre decía, no tengo nada de mi abuela, me lo planteaba, pero con los biotextiles dije, sí, y me dio mucha alegría también eso, ¿no? Y cada vez que hago obra recuerdo mucho su trabajo, sus maneras, y me pareció un descubrimiento genial. Sí, lo súper disfruto. Tenías por ahí, me dijiste, materiales. Sí, claro. Para saber, para mostrarnos. Todas estas abstracciones. Puedo empezar a... algo, claro, obvio. Claro. Bueno, por ejemplo, una cosa que amo hacer es desarmar las bolsas de cebolla y hacer hilo, ¿no? O sea, es algo que ya existe, pero me encanta ir desarmándolas, ir haciendo hilos y torsionarlos y generar distintas texturas y texturas visuales, ¿no? Después, bueno, estos hilos que yo hago, por ejemplo, esto que te comentaba de los tintes, ¿no? Hago hilo de ortiga, hago hilo de bambú. Este, por ejemplo, que es un poquito más áspero, es de ortiga. Esto está teñido con cochinilla y con bicarbonato. Las partes más violáceas tienen alumbre y esto tiene ácido cítrico, por ejemplo. Que te va más lo naranja. Se va a lo naranja, exacto. Tiño mucho con cúrcuma, que son estos amarillos divinos. Todas las personas se van a quedar pendientes de cómo está la cocina y la heladera. Bueno, ¿no? Estos amarillos los hago con cúrcuma. Sí. Bueno, a ver si estos hilos son súper suavecitos. Este es el color, ¿no?, original del hilo del bambú. ¿Sí? Wow. Y, por ejemplo, este es con nogal. Esto lo voy haciendo con nogal, ¿no? Y bueno, hago unos hilos más gruesos y más finos. Y bueno, voy experimentando con esos. Este, por ejemplo, es uno que hice con porotos y quedó bien grisáceo, con porotos negros. Y me fascina decir que es con porotos negros, es gracioso. Es muy lindo color. Y bueno, por ejemplo, ¿ves? Esto es con alumbre. Y es hilo de algodón. Esto es hilo de algodón. Con estos hago mis bordados de constelaciones. Esto es otro bordado de constelación, de nebulosa, que me encanta. Esta obra se llama Avyakta, que es el espacio de lo posible. Y de vuelta, esta es bolsa de papa, ¿no? La arpillera plástica que yo la pinto con acrílicos. Y sobre esta hago bordados. Y esta constelación es la del diente de león.
Y acá, esta nebulosa oscura, ¿no? Es un espacio libre y de aquí nacen nuevas estrellas y entender los espacios vacíos e indefinidos como, bueno, lugares de posibilidad, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, esta estoy bordándola en servilletas. Esto está recién comenzado, pero por ejemplo aquí esta, bueno, es una obra marcada también de un cielo, una constelación, y lo que yo te comento que me divierte mucho poder mostrar esta espalda, ¿no? La parte de atrás que también cuenta. Por supuesto, cuenta no solo el dibujo, digamos, de la constelación que el humano siempre está buscando, ¿no? El cinturón de Orión y en dónde está, pero también todo lo otro que va pasando alrededor, ¿no? Me parece como franco mostrar eso, ¿no? Si no es como todo pareciera una prolijidad. Y no. Claro. No, y volvemos otra vez al tema del proceso, de la Tal realidad, cual. Es lo que es, ¿no? Es lo que es. Así que bueno, estas son mis servilletas que hago cuando tengo pocos espacios y la voy haciendo, a la hora la voy haciendo crecer de a poco. Bueno, y después te he puesto más horas, no te quiero marear. No, tranqui. Por ejemplo, esto también es súper proceso porque me gusta mucho dibujar en papel de arroz y con tinta china y armar collage. Y esos tiempos de espera, ¿no? Que la tinta china absorba, que trabajé con el papel de arroz y después ir armando estas líneas orgánicas, tratando de cobrar sentido entre fragmentos. Bueno, es un trabajo que me lleva tiempo y me da mucha felicidad. ¿Qué tiene o qué depara Elia por ahí? ¿Qué no está preparando? ¿Tienes algún proyecto nuevo? ¿O estás esperando la musa, como que le digo yo? O sea, ¿estás esperando? Bueno, sigo bordando cielos, distintos cielos. Estamos armando con un grupo una muestra colectiva. Así que sigo en ese trabajo, ¿no? También atenta a lo que voy viviendo ahora con esta muestra que estamos haciendo, que le ponemos el cuerpo, la estamos disfrutando y considero que eso también merece un tiempo, ¿no? Cuando uno tiene la suerte de exponer y que su obra pueda ser vista, que respire, que estén armando nuevos diálogos con otros artistas, creo que es muy enriquecedor, que está muy bueno darle tiempo y también viendo lo que a uno le sucede con todo eso, ¿no? Creo que eso también necesita su tiempo y espacio. Claro. Para terminar tenemos una dinámica que siempre hacemos, que es ¿qué le dirías a esa persona que está empezando ahora y dirigiéndose al biotextil, que siente que no va a funcionar, que no le está funcionando? ¿Qué palabra le darías a esa persona? Que sigue intentando, que eso que por ahí piensa que no funciona, quizás es un disparador de otra obra, un disparador de otra pregunta, ¿no? Creo que eso es información, es confiar en el proceso y mirar con ojos nuevos, porque hay siempre data, ¿viste? Y eso que te toca, algo te quiere decir, entonces quizás es por ahí. Gracias, Elia, por tu tiempo. No, por favor, un placer. Nos vemos en la próxima. Gracias.